Hola amigos, estamos aquí en un nuevo tutorial de Godot y bueno, lo que vamos a ver es cómo hacer un pequeño proyecto con este motor de videojuegos, de creación de videojuegos y bueno, os voy a ir guiando paso a paso en cómo hacer lo que sería la base de un pequeño juego de plataformas para que aquellas personas que quieran tener una base de cómo funciona Godot, y este sistema de crear videojuegos que es bastante sencillo y que yo os recomiendo, pues para que podáis tener esta base. Entonces, simplemente hemos abierto Godot y bueno, le damos a nuevo proyecto y tenemos que poner un nombre para nuestro proyecto. En nuestro caso, yo voy a poner plataformas, podéis poner el nombre que queráis. Y la ruta también la podéis cambiar si queréis a la que queráis. En mi caso, pues vamos a ver. En mi caso voy a dejar esta. Sí, examinar. Crear carpeta. Sí, tenéis que crear una carpeta específica. Entonces, yo en mi caso la voy a llamar plataformas, igual que el juego. Seleccionar carpeta actual. Y simplemente con esto ya veis que se pone aquí el tick en verde y le dais a crear y editar. Y bueno, esto es con lo que vamos a trabajar a partir de ahora en Godot. Es bastante configurable, es decir, que se pueden cambiar de sitio las cosas, se le puede cambiar el tamaño. Y bueno, veis que hay varios paneles. Tenemos aquí un panel de escenas, tenemos aquí un panel del sistema de archivos. Este es el panel central en el que puede aparecer la vista en 3D, si es un juego 3D, la vista en 2D, o bien donde podemos trabajar con los scripts. Y también tenemos aquí un inspector. Vamos a ver cómo funciona cada cosa. Es bastante sencillo, así que no os asustéis. Bueno, vamos a empezar el juego. Todo juego necesita tener un personaje, así que vamos a crear nuestro personaje. Como veis, aquí en la parte de escenas tenemos tenemos aquí una opción que se llama otro nodo. Le damos a esta opción, otro nodo. Aquí arriba hay un panel de búsquedas, entonces podéis buscar por body, por ejemplo, y veréis que ya uno de los que os aparece, bueno, el que aparece marcado en este caso es Kinematic Body, pero este no es el que nos interesa porque este es en 3D, como podéis ver, y lo que queremos es que sea en 2D. Entonces seleccionamos un poco más abajo el Kinematic Body 2D. ¿Qué es un Kinematic Body? Pues simplemente es un tipo de nodo, ahora os explicaré lo que son los nodos, y un tipo de nodo que va a servir para hacer nuestro personaje. En Godot todo se organiza por nodos, entonces hay diferentes tipos de nodos y también todo se organiza por escenas y las escenas, cada escena contiene diferentes nodos. Entonces aquí vamos a guardar una escena, entonces vamos al menú escenas, le damos a guardar escena y ya nos está pidiendo que le demos un nombre. Le vamos a dar un nombre que será jugador porque va a ser nuestro personaje jugador. Le damos a guardar y como veis, en el sistema de archivos ya aparece jugador.tscn. Esta extensión tscn es la extensión que van a tener las escenas de nuestro juego. Y vais a ver que una escena no es simplemente lo que normalmente entenderíamos como un escenario, sino que también un personaje, por ejemplo, va a ser una escena. Y unas escenas se pueden poner dentro de otras. Vais a ver que es bastante sencillo. Vamos aquí a nuestro Kinematic Body y le vamos a cambiar el nombre. También le vamos a poner jugador. Pero como veis, si aquí le diéramos con control derecho, aparece un menú y vemos que se le podría cambiar el tipo. Sería una posibilidad cambiarle el tipo si queremos a otro tipo. Así que, y también vemos que simplemente pasando por encima nos indica cuál es el tipo que tiene este nodo. Bueno, veis que aparece aquí una señal de un triangulito, alerta de configuración de nodos, y viene a decir que no tiene una forma definida y que para poder colisionar con otros objetos, porque claro, nosotros queremos que nuestro jugador pueda colisionar con otros objetos, es decir, que sea consciente el programa de cuando nuestro jugador toca a un enemigo o cuando pisa el suelo, necesitamos que tome conciencia de eso el programa. Entonces, para ello le tenemos que agregar una collision shape, como viene aquí, o bien un collision polygon, que es simplemente es otro nodo que lo mismo, buscamos collision, fijaros con dos L's, y collision shape, crear.
y vemos lo que acaba de pasar es que dentro de este nodo ponemos un nodo hijo. Este es el nodo padre y este es el nodo hijo. Y esta es la collision shape. Nos aparece otro triangulito para avisarnos de que le tenemos que dar una forma a la collision shape. Así que, como veis, aquí en el inspector, cuando seleccionamos un nodo en el panel de escena, cambia lo que hay en el inspector. Y en este caso tenemos el inspector de la collision shape. Vemos que tenemos una opción que es shape, es decir, forma. Y bueno, dentro de esta forma vamos a elegir una rectangle shape. Ya está, ya no tenemos alertas, ya tenemos la base para este nodo del jugador. Pero claro, le tenemos que poner una imagen al jugador. Vamos a ponerle una imagen. Yo para este video tutorial pues tengo preparadas dos imágenes que, bueno, vosotros podéis utilizar. Si queréis utilizar las mismas, están en un sitio web que se llama Kenei. Os lo voy a mostrar. Y es este, os pondré el link en la descripción. Bueno, pues es un sitio que está muy bien porque tiene un montón de assets que se puede uno descargar gratuitamente y bueno, hay opciones de pago también y es posible apoyar al creador por Patreon, ya que pues generosamente os está ofreciendo un montón de assets que uno puede utilizar tanto para proyectos personales como para proyectos comerciales. Y bueno, podéis ver que hay pues todo tipo de assets, desde personajes a, bueno, a todo tipo de assets que pueden ser útiles para nuestros juegos. No me paga por la publicidad, pero simplemente os lo recomiendo porque está muy bien esta página. Ahora vamos a ver cómo incorporar pues assets a nuestro juego. Entonces, en primer lugar, simplemente vamos a estos sprites, que bueno, podéis utilizar los que yo os he dicho de Kenei o simplemente podéis utilizar vuestras propias imágenes. Simplemente lo cogemos, lo llevamos al sistema de archivo y lo dejamos ahí. Y bueno, si queremos le podemos cambiar, en mi caso le voy a cambiar el nombre y le voy a poner simplemente personaje, renombrar. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos en nuestro sistema de archivo el personaje, bueno, la imagen del personaje, pero en nuestro jugador todavía no hemos incorporado esa imagen. Para incorporar la imagen necesitamos añadir un sprite. Entonces buscamos sprite en el cuadro de búsqueda, le damos a crear y vemos que aparece aquí el nodo sprite y el nodo sprite tiene una propiedad que se llama texture. Vemos que en el inspector aparecen las diferentes propiedades y como tiene una propiedad que se llama texture le vamos a dar la textura de nuestra imagen. Entonces simplemente la arrastramos para indicarle que tome esa imagen como textura. Y bueno, si queremos desplazarnos aquí en el editor, podemos simplemente apretando la tecla espacio y moviendo con el ratón, clicando con el ratón y manteniendo, podemos movernos y luego utilizando el scroll del ratón también podemos aumentar la imagen. Bueno, si os fijáis, igual no os habéis fijado, pero aquí tenemos dos nodos y hay que ver cuál está encima de otro, siempre por defecto, bueno, no por defecto, sino siempre funciona así en Godot. El nodo que aparece más abajo en este listado es el que estaría por encima, su capa estaría por encima. Entonces, si ponemos la capa del sprite por debajo, vemos encima este cuadradito verde que es la collision shape, es decir, es lo que el programa va a entender que representa a nuestro personaje. Entonces, vamos a aumentar el tamaño de la collision shape para que se corresponda con las dimensiones de nuestra imagen. Entonces, para ello utilizamos estos circulitos que aparecen aquí y simplemente lo que vamos a hacer es más o menos aumentar el tamaño de la collision shape, también la podemos mover, de forma que aproximadamente cubra lo que sería nuestro personaje. Y listo.